Yerushalayim Shel Zahav, nuestra querida ciudad sagrada, con un historial que sin temor a equivocarme les puedo decir, la ciudad en el planeta Tierra con más historia, más mensajes, y la única que puedes hablar sobre ella horas y días y no terminas. Para entender el secreto de Jerusalén y por qué de todas las ciudades del mundo se cataloga una de las ciudades más delicadas a nivel político. Una de las ciudades más delicadas para detonar guerra mundial. Intenten excavar debajo del Kotel, me refiero debajo de Har HaBayit, Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es el secreto de Jerusalén? Para responder, vamos a comenzar con el inicio de Jerusalén. Si quieres hablar del inicio de Jerusalén, ¿a dónde debes de irte? ¿Cuál es el primer momento en la historia donde puedes hablar de Jerusalén? Pues es el momento de la creación. En Jerusalén hay un lugar que se llama Even Ashtia. Even Ashtia, literal, es la piedra que de ella comenzó a ser creado el mundo. De ahí comienza toda la creación. ¿Dónde está ubicada físicamente Even Ashtia? Hoy en día, si vas a Jerusalén, conocemos la imagen de lejos de la cúpula dorada. Debajo de la cúpula dorada, como ven aquí, está aquí abajo Even Ashtia, es esta. Antiguamente, en la época del primer Bet HaMikdash, sobre Even Ashtia se colocó el lugar más sagrado, que es el Kodesh HaKodashim. Ahí entraba el Kohen HaGadol, no sé si puse la imagen de eso, pero en el Bet HaMikdash, el Kodesh HaKodashim, que está ubicado acá, ahí el Kohen HaGadol entraba en Kippur, y sobre esa piedra se puso un piso, y encima de él el Aarón Abrit con las Lujot. Es decir, el motivo que se coloca la Torah sobre esa piedra es como decir, aquí comenzó el mundo y gracias a la Torah sigue existiendo y manteniéndose todo el planeta Tierra. Eso se llama Even Ashtia. Por lo tanto, en cualquier lugar del mundo que estés, hay una conexión entre la tierra que pises y Jerusalén. Porque todo lo que pisas comenzó allá. Imagínense que de allá empezó todo para ser el planeta. Por lo tanto, todo el planeta está conectado como un cordón umbilical a su raíz en Even Ashtia de Jerusalén. El mundo físicamente, su semilla está en Har HaMoria. Además, está la creación del hombre. Es decir, la tierra de la cual estás formado, porque todos al final somos creación de Adam Arishon, viene de ese lugar sagrado de Har HaMoria. Eso causa que cualquier humano en su ADN corporal hay una conexión al Bet HaMikdash y a ese lugar. Solo así puedes entender cómo todas las religiones tienen su base, su oficina, por llamarlo así, en Jerusalén. Y vas al Kotel o caminas en Jerusalén y es impresionante. ¿Qué ves cuando caminas en Jerusalén? A todo el planeta. Te encuentras con musulmanes, con católicos, con judíos, con ortodoxos, con chinos, con todos están allá. El ADN de cada mujer, el ADN de cada hombre proviene de ese lugar. Ok, Adam Arishon estaba en Gan Eden. Cuando es expulsado de Gan Eden, ¿a dónde se manda Adam Arishon?
Dios le dijo, vete, salte. Ok, ¿a dónde fue? Dice el versículo, regrésate al lugar del cual fuiste recogido. Por lo tanto, si el dato anterior fue que la tierra que fue recogida para hacer Adán era de Jerusalén, de Ara Moría, regrésate a ese lugar del cual te he recogido. Por lo tanto, ¿dónde se va Adán Arishon? Se va a Ara Moría, a Jerusalén. Ahí se ubica después que es expulsado de Gan Eden. Es interesante saber que allá Adán Arishon ofrece un sacrificio. Cuando él peca y se dio cuenta que perdió el paraíso, ofrece un sacrificio. Por primera vez en el mundo, en ese lugar se ofrenda algo para Dios. Para que entendamos qué ocurrió en la historia, en esa colina, tienes que entender qué ocurrió en el principio. Porque todo lo que ocurrió en Ara Moría en el inicio fue el ADN de todo lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, ¿en el futuro va a haber allá un templo con sacrificios? Sí. ¿Por qué? Porque en su inicio, en su raíz, en su nacimiento, ese lugar tuvo acontecimientos que marcarán su historia. Primer sacrificio a Dios se hace en Ara Moría a través de Adán Arishon. El segundo, en la misma colina, Caín y Abel ofrecen sacrificio a Dios. Es interesante que Caín y Abel ofrecen un sacrificio, una ofrenda diferente a Adán. ¿Cuál es la ofrenda de Adán? ¿Cómo se llama esa ofrenda? Korban Hatat. Korban Hatat significa sacrificio por haber pecado. Ellos que ofrecen Caín y Abel, Korban Olá. Olá significa que todo es para Dios, yo no saco ningún beneficio de eso. El tercero que sacrifica en ese lugar, Noah, cuando baja de la Teva, camina desde la montaña de Ararat hasta Jerusalén y según Jajamim, en ese lugar ofrende. ¿Qué ofrende? ¿Cómo se llama lo que ofrende? Korban Todá. Agradecimiento por ser salvado. ¿Cuántos tipos de sacrificios tenemos? Hatat, Olá y Todá, que son los tres sacrificios principales que se van a realizar en el templo en el futuro. Habrán personas que traerán ofrendas por haber pecado. Habrán otros que traerán ofrendas de Olá por las fiestas y por agradecimiento a Dios. Y hay gente que vengan solamente a decir con su ofrenda, Todá, gracias a Dios. ¿Qué otra cosa ocurre en esa colina? Cuenta la Torá que Abraham Avinu, cuando regresó de la guerra contra los 4 reyes, salió Malquisedec, el rey de Shalem, a darle a Abraham pan y vino. Dice el Nachmanides, Malquisedec era el rey de Jerusalén. ¿Quién es Malquisedec? Shem, el hijo de Noah. Es el rey de Jerusalén. Es interesante ese dato, porque cuando bajan del arca, los 3 hermanos, Shem, Ham y Yafet, tienen todo el planeta para escoger como un lugar ideal para establecerse en él. Shem, que es el hijo más importante de Noah y el más bendecido por él, escoge el mejor lugar. Y como su capital y su reinado, justamente agarra la ciudad conocida en ese momento Tzedek, más adelante Yevús, más adelante Jerusalén, como su ciudad más importante.
Shem, el hijo de Noach, dice, si agarro en Google Maps el lugar más increíble en el planeta Tierra, Jerusalén. Cuando regresa Abraham de la guerra, sale Malquisedec, el rey de Tzedek, el rey de Shalem, a Abraham y le da pan y le da vino. Dice Nachmanides, por el pan que le dio, se estableció que en el templo habrá el lechem apanim, los 12 panes. Y por el vino que le dio, se estableció el nisuch hayain que se hacía en el Bet HaMikdash. Es decir, todo lo que vas a ver en el futuro como órdenes de Bet HaMikdash no son así inventos por inventos. Todo tiene que ver con la raíz de lo que ocurrió en el pasado en esa colina. De su parte Abraham, ¿qué le da a Malquisedec? Vaítenlo Maaser Mikol. Malquisedec es denominado Cohen, como el pasuk. Veu Cohen leel Elión. Malquisedec es Cohen. Cohen no quiere decir de la familia de los Cohanim judíos. Cohen es sacerdote. ¿Qué hizo Abraham con el sacerdote Malquisedec? Le dio a Abraham Maaser. Maaser, ya saben, es el diezmo de las cosas que uno tiene. Por darle a Abraham a Malquisedec Maaser, se estableció en el futuro que en el Bet HaMikdash la gente vendrán y darán a los Kohanim los diezmos, los 24 regalos que se daba al Cohen. Cuando uno trasquilaba un borrego, la primera trasquilada era regalada al Cohen, así cosas de ese tipo. Paréntesis nada más, para que sepan, el Maaser que debemos de dar es nuestra bendición y suerte. Hagan cálculos nada más para que aprendan algo bonito. ¿Cómo dice la Torah, da el diezmo? ¿Cómo se dice en una sola palabra? No, una sola palabra, da el diezmo. Teaser. Taf, Ain, Shin, Sin, Resh. Ahora vamos a hacer un ejercicio increíble en matemática. Vamos a sacar a la palabra teaser el maaser. Vamos a ver. Taf son 400. El diezmo, 40. ¿Qué letra es? Mem. Ain, 70. Su diezmo, 7. Su letra, Zain. Ya tenemos Mem, ya tenemos Zain. La tercera, Sin, 300. Maaser, 30. Letra, Lamed. Resh, 200. Maaser, 20. Letra, Jaf. Mazalja. Tu suerte siempre depende de lo que das. Eso lo enseñó Abraham Avinu en esa colina. ¿Qué más ocurrió allá? Pues la Akedat de Yitzhak. Akedat Yitzhak ocurre en esa colina. ¿Y qué aprendimos de Akedat Yitzhak para el futuro en ese lugar? ¿Qué concepto estableció Akedat Yitzhak en Aramoría? Kapara. Explico. ¿Qué significa kapara? Kapara es en vez de. Eso es kapara. Esto fue en vez de. Una persona tiene, lo llamaremos un hoyo negro, una mancha negra en su persona. Barminan ameritaría castigo, que se rompa la mano. ¿Qué hace Dios? Esa parte negativa reencarna en una pertenencia tuya. Un vaso, una llanta, lavadora. Y entonces, cuando se daña eso, se dañó tu parte negativa. A eso llamamos, ahora nada más entendemos de forma más profunda, kapara. Se transfirió de un lugar a otro para que eso lo pase y no tú. Nada más paréntesis, para que eso funcione, el vaso o la llanta tiene que ser tuyo. Porque de la misma forma que uno dice mi mano,
Uno dice mi vaso, mi llanta. ¿Por qué pasó el diluvio? ¿Desde cuándo por robar se muere? ¿Pena de muerte por robar? No existe. ¿Por qué hubo pena de muerte en el diluvio por robar? Dios no pudo hacer capará a esa gente, porque lo que tenía era robado. Entonces, si lo que yo tengo todo es robado, entonces no es mi pertenencia. Al no ser mi pertenencia, no puede ser capará por mí. ¿Entendimos? Por lo tanto, en Akedat Yitzhak, ¿qué ocurrió? Dios dijo, Yitzhak tiene que ser sacrificado. El Zohar explica, la neshama de Yitzhak era muy problemática, Geburah, nadie se podía casar con él, había que hacerle, todo lo que había que hacer a Yitzhak, al final, ¿cómo se arregló? Cuando llega un carnero de nadie, es decir, de Efker, sin dueños, y está atorado, y yo le encuentro y le adquiero, se hace mío. ¿Qué pasó a toda la neshama que necesitaba reparación de Yitzhak? Se transfirió al carnero. De tal forma que lo que hicieron al carnero se considera que se lo hicieron al mismo Yitzhak. ¿Cómo se llama eso en una sola palabra? Capara. En esa colina entonces se estableció el concepto capará para que puedan venir pecadores, traer un cordero, traer una vaca, traer una paloma, traer lo que sea, hacerle semijá, ponían las manos sobre la cabeza del animal. ¿Por qué? ¿Y quién dijo que con semijá se pasa? Dios le dijo a Moshe, Yehoshua te va a reemplazar, traspásale tu grandeza. ¿Cómo se traspasó? Betamachta, pon tus manos sobre la cabeza de Yehoshua y traspásale. Es decir, que semijá, ¿qué hace? Traspaso. Por lo tanto, cuando traían korbanot, sacrificios al Bet HaMikdash, se traspasaba tu lado problemático que necesita reparación a ese lugar. ¿Qué más se estableció en esa colina? El rezo. Antes de Jacob, Vayetze Yitzhak lasuach basadeh. Llegó la novia, Rivka, con Eliezer. ¿Dónde estaba Yitzhak? Justo regresando del campo en el cual estableció el rezo de Minjá. ¿Qué quiere decir? Perdón, ¿dónde fue eso? En Ara Moría se estableció el rezo de Minjá. ¿Dónde se estableció el rezo de Arvit? Jacob vino cuando durmió y soñó con las escaleras, era en el mismo lugar. Es decir, que los rezos también se establecieron en Ara Moría. La escalera que sueña Jacob vino en ese lugar. Prácticamente les podría decir que la escalera que soñó Jacob no es un sueño normal. Es decir, si yo soñé con un caballo, ¿hubo en mi casa un caballo? No. Jacob cuando sueña con las escaleras, sí hay una escalera. A través del sueño, él está viendo el lugar donde está durmiendo en tercera dimensión. ¿Y qué ve? Que en ese lugar, hay una escalera donde hay ángeles que suben y ángeles que bajan. Es decir, que es un lugar de conexión entre la tierra y el cielo. Cuando tú rezas, ángeles suben tu plegaria a Dios. Cuando Él recibe la plegaria y manda la abundancia, ángeles celestiales bajan para traerte la refuá, la parnasá. Lo que vio Jacob es muy interesante verlo así.
No es un sueño hipotético de unas escaleras, es una visión espiritual de ese lugar. Por eso, dice el rey David sobre lo que se construyó después en ese lugar, el Bet HaMikdash, dice el rey David, que Migdal David Tzavarech Banui Letalpiot, Shir Hashirim. ¿Qué es que Migdal David Tzavarech? ¿Cómo dijo Shlomo HaMelech? No David. ¿Qué es que Migdal David? El Bet HaMikdash es como el cuello. ¿Por qué se comparó al cuello? Porque une entre la cabeza y el cuerpo, entre el cielo y la tierra, y es el mecanismo de traspasar las cosas de un lugar a otro. Lo más interesante de ese lugar ocurre, y qué coincidencia, la parashá de esta semana. Andate, le dice Dios a Abraham Avinu, lech lecha. Ahora la pregunta era, ¿por qué Hashem, cuando Abraham Avinu le reconoce, por qué le manda Hashem a Abraham Avinu a Eretz Israel? ¿Y por qué a Ara Moría? Dice el Jajamim, eso lo trae el Zohar, Abraham Avinu quería entender cómo funciona el mundo. Dice el Zohar, le dijo a Hashem, vete a Ara Moría y levanta los ojos para observar algo interesante. Dice el Zohar, si tuviéramos lentes espirituales, ¿qué hubiéramos visto en Ara Moría? Vas al cótel, levanta los ojos. ¿Qué hay arriba? Para nosotros, visión física, depende en qué época vas. Si hay nubes o no hay nubes. Despejado o no despejado. Si tuviéramos niveles espirituales, dice el Zohar, hubieras visto alrededor del Bet HaMikdash como un túnel celestial con 70 ventanas. Cada nación recibe abundancia por el túnel que baja de Jerusalén Shel Mala. Explico. Dice David HaMelech, hay Jerusalén abajo y hay una Jerusalén arriba. La Jerusalén de arriba es la que emana la abundancia. A todo el mundo baja por un túnel y de ahí se distribuye a todas las naciones del mundo. Aquí alrededor, según el Zohar, hay ángeles encargados de cada nación que obtienen la abundancia y la reciben y la llevan a su país. Israel, según el Zohar, lo recibe directamente de Dios, no por medio de ningún ángel. Ese es el lugar sagrado llamado Ara Moría. Es un lugar donde las plegarias humanas suben al cielo y la abundancia divina baja a la tierra. El lugar de conexión entre cielo y tierra es el lugar de Jerusalén. Pero, lamentablemente, no todo lo que ocurrió en Jerusalén, en Ara Moría es positivo. ¿Qué cosas negativas ocurrieron en esa colina? Pues la historia de Caín y Abel, esa historia comenzó en ese lugar. Caín envidia a Abel. Caín desea a la esposa, la gemela de Abel. Caín asesina a Abel. Caín terminan renegando de Dios, diciendo, let din velet dayan. No hay juez y no hay justicia. El asesinato realizado en Ara Moría es el que justamente puso las semillas para que en ese lugar, o peleando por ese lugar, en todos los lugares los gobiernos que pelearon, se derramó muchísima sangre en esos alrededores. Guerras tras guerras en el mundo y asesinatos tras asesinatos. No importa qué gobiernos, no importa qué imperios, todos al final terminaron derramando mucha sangre en esa colina. Todo por la semilla de Caín y Abel. No nada más eso. ¿Por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Vamos a ver.
Caín, ¿en qué falló? La mujer del otro, idolatría, no hay Dios y no creo en él, y asesinato. El primer Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Avodah Zarah, Shefichut Damim y Gilui Arayot, los tres pecados capitales. Ahora entendemos también por qué son los tres pecados capitales. Porque es los tres errores iniciales que se realizan en la colina de Aramoría. Y el segundo Bet HaMikdash, ¿por qué se destruyó? Por odio gratuito. El odio que tenía Caín hacia Abel y la envidia sin ninguna razón, sin ningún motivo. Es interesante que en el futuro de la historia, Yosef y Benjamín se encuentran y se abrazan después que 22 años no se vieron. Dice el versículo, y lloró Benjamín sobre el cuello de Yosef. Y lloró Yosef sobre los cuellos de Benjamín. Uno, ¿qué me importa si lloraron sobre los cuellos o sobre el hombro o sobre las mejillas? Dos, ¿por qué sobre Yosef un cuello y sobre Benjamín dos cuellos? ¿Era siamés o qué pasó ahí? Respuesta, como dije anteriormente, cuello, ¿qué es? Que Migdal David Zabarej alude al tabernáculo, al templo que conecta entre cielo y tierra. El Mishkan, antes de construir el Bet HaMikdash en este lugar, el Mishkan estaba ubicado en Shiloh, territorio de Yosef. Y el Bet HaMikdash, los dos, el primero y el segundo, estaba construido en el territorio de Benjamín. Por lo tanto, ¿sobre qué lloraron? Benjamín lloró sobre el cuello de Yosef, sobre el Mishkan, construido en el territorio de Yosef, y Yosef lloró sobre los cuellos, los dos templos de Benjamín. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el mismo odio gratuito que inició con Caín y Abel, siguió con los hermanos de Yosef y terminó con nosotros y hasta la fecha el odio gratuito destruyendo familias, destruyendo comunidades, destruyendo socios y todo por Sinat Hinam. Todo lo que dije hasta ahora lo llamo el ADN de la colina de Aramoría. ¿Por qué es importante conocer ese ADN? Porque cuando viene Dios y te dice, quiero que hagas un tabernáculo para que more Beshahanti Betoham. ¿Qué dice Beshahanti Betoham? Dice Dios, quiero morar en ti. Con todo lo que vamos a hablar, quiero que cada uno lo lleve a nivel personal. Eben Ashtia eres tú. Adam eres tú. La colina está en ti porque tú vienes de ella. Y todo lo que ocurrió es tu historia. Y hay personas que destruyeron su propio templo. Mientras lamentamos que no tenemos Bet Mikdash, dicen nuestros sabios, ¿sabes qué tienes que llorar? No sobre aquel edificio que se destruyó. Más vale que llores sobre tu persona si no está bien construida. Porque Dios no quiere morar entre paredes, Dios más quiere morar en cada uno de nosotros. La historia de Jerusalén que vamos a empezar hoy, su ciclo, no es nada más hablar de lo que ocurrió allá, es también hablar de lo que te ocurre a ti, a nivel familiar, pareja, negocio, persona. Porque hay personas que no tienen un Bet Mikdash y hay personas que su Bet Mikdash está muy bien construido. Obviamente que cuando Dios dice Beshahanti Betoham, se refiere a morar en nosotros, y quiero que cada uno ahorita, un poco de imaginación, me diga si tomaríamos una foto aérea al tabernáculo, al Bet HaMikdash, ¿qué forma tiene? Una cara. Abajo, al principio, el altar donde se sacrificaba la comida, la carne, y al lado el kior. Kior es el lavamanos.
bigote, cortina y 3 utensilios. El Mizbaj HaKetoret, donde se olía el olor del incenso, la mesa de los panes y la mesa y el candelabro, que se abría la cortina y se quemara para que la gente lo vean, era de visión. Bigote, ceja, y Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, que es el cerebro, con los 2 querubines, no me refiero al peinado, sino a los 2 hemisferios del cerebro que aluden a los querubines de la persona. Es decir, cuando Dios dice quiero morar en ti, literalmente tú eres mi Bet Mikdash pequeño. Vamos a avanzar entonces. Ya tenemos el ADN listo en Har Moriah y llega el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto. No vamos a hablar de eso. Entra a Israel, vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que yo quiero nada más subrayar en todo lo que vamos a ver es la historia de Jerusalén. ¿En qué momento por primera vez encontramos una relación entre los que entran a Israel y Jerusalén? El primer encuentro de los judíos con la ciudad de Jerusalén no la hallamos interesantemente en los versículos, porque en los versículos, hasta que no llega el rey David, se habla de todo Israel de forma general. Pero la arqueología nos ayuda muchísimo a descubrir y completar la película. ¿A qué me refiero? Todos los hallazgos arqueológicos yo los llamo bastón. ¿Bastón? Bastón. ¿Por qué se llaman bastón? Porque el sano no lo necesita. Al inválido no le sirve. Pero el que cojea un poquito, le apoya y le ayuda. Hay personas que tienen la fe tan segura, que le dices hallazgo, no hallazgo, le da igual. ¿Qué necesito yo de hallazgos? Yo conozco las cosas. Pero hay personas, ¿saben? Y hay otras personas, digamos, inválidas en este punto, que ni con hallazgos te van a creer. Pero mucha de la gente creen en las cosas y los hallazgos les ayudan. Vamos a ver unos hallazgos interesantes sobre la época pre-David, entre entrar a Israel hasta que llega el rey David, desde que entramos con Joshua hasta el rey David, que hay ahí como 380 años aprox, se encontraron 3 cosas interesantes sobre Jerusalén. Como ya saben la historia, entramos cruzando el río de Jordán, se destruyó la ciudad de Jericó y ahí empezaron muchas batallas y guerras para conquistar todo Israel. Un dato que yo no sabía, y la arqueología ayuda mucho para descubrirlo, ¿qué ocurrió mientras estábamos en el desierto 40 años? ¿Qué ocurrió en Canaán? No lo podemos saber, porque cuando la Torah habla de nosotros 40 años, habla de nosotros. No nos contó qué está pasando en China, en Australia o en Canaán. La arqueología demuestra algo muy interesante. Sí. Cuando nosotros estábamos ambulando en el desierto, Egipto conquistó Canaán. Conquistó, me refiero, dominó Egipto a Canaán. Los hallazgos demuestran que los egipcios hicieron guerras, iban desde Egipto, pasaban por Ashkelon, que es una ciudad que está al sur de Israel, Gezer, y la ciudad más difícil para ellos conquistar era Yafo. Es muy importante saber que mientras estábamos en el desierto, los egipcios dominaron todo Canaán. Una de las ciudades que era la más rebelde era ¿qué dije? Yafo. Pero ahí también los egipcios lograron conquistarla con unos trucos que hicieron allá, donde al intentar conquistarla y no lo lograron, se rindieron y vinieron a los canaanitas ofreciéndoles mucho vino. Cuando al rey y a todos sus súbditos le emborracharon hasta atrás,
Entonces regresó todo el ejército egipcio y conquistó Yafo de regreso. Ese dato es importante saber por una razón. En ese entonces, los egipcios enseñaron a los canaanitas que hay brujería. Egipto, ya sabemos, era la cuna de la brujería, los Hartumim. Y ellos, para dominar a un rey, o un malvado, o un enemigo o competencia, hacían una forma de estatua con su figura y la tiraban al piso para romperla. El romper la figura del personaje con el escrito de su nombre y descripción rompía la suerte de esa persona. Los canaanitas hicieron la estatua del rey de Jerusalén, Jerusalén futura, todavía no se llama Jerusalén, se llama Yebús. Los egipcios le enseñaron a los canaanitas a hacerlo y ellos en las peleas hicieron la figura del rey de Yebús, que se llamaba el rey de Shalem. Así le llamamos en el versículo, ¿se acuerdan? Malkitzedek Melech Shalem. Así que el invento judío, entre comillas, que hay un rey de una ciudad que se llama Shalem, no es un invento. Se encontró una estatua con un tratado de brujería, no importa, pero el tema es, hay un rey de una ciudad llamada Shalem. Además, estas se llaman las cartas, las piedras de carta de la El Amrana. Estos fueron descubiertos en 350, donde en ellos mandan desde Israel, de los Canaán, al rey de Jerusalén, a Bet-Jafa, al rey de Egipto. El rey de Jerusalén le está diciendo que ya no aguanta las amenazas continuas que ocurren contra su ciudad. Y como Egipto es la encargada de Canaán, ya que lo conquistó, está mandando el rey de Shalem petición a Egipto: vengan a ayudarme contra los invasores que acaban de entrar a conquistar mi país, mi ciudad. Habla de nosotros. Y así, varios hallazgos, les enseño las cartas donde aparece la palabra Jerusalén. Hasta Bibi Netanyahu se emocionó y sacó una foto famosa con un papyrus que no dice nada importante, habla nada más de un envío de la época de Egipto, cuando nosotros estamos en el desierto, a Jerusalén. Y aunque ya pasó 4 generaciones, nadie dijo: yo seré el primero en romperlo. Mi papá Abraham hizo pacto con esta gente, no seré yo el malo. Hasta que llegó David Amelech, conquistó Israel, tomó el poder y decide ser el rey y buscar la capital del querido rey David. ¿Dónde sería? Pues por lógica, si Eben Ashtia, si la tierra de Adam Arishon, si la ciudad de Shem, hijo de Noach, si Abraham, Isaac y Jacob, si Akedah, si sueño de Jacob, si Abraham con Malquisedec, es la ciudad lógica para el rey David. Conquistar Yebús fue de lo más difícil de conquistar en todo Israel. Ya entenderemos por qué, pero quiero ya decirles a todos algo importante. La ciudad de Yebús, sus ruinas existen hasta hoy en Eretz Israel, muy pocas. Sobre esas ruinas construyó el rey David su ciudad y también esa existe hoy. Como dije en Tisha B'Av, lo repito hoy, es muy emocionante para todos nosotros saber que el inicio judío de Jerusalén, que es con el rey David, el inicio de palacio real, gobierno judío, las semillas de la construcción del Bet HaMikdash se hallan en la ciudad de David, y esa, como vamos a ver,
somos los afortunados en esta generación de descubrirlo, de verlo y de tocarlo. Dije y repito, ¿por qué ahorita Dios nos descubre todo a la semilla de Jerusalén? Si hablaríamos con Dios y le diríamos queremos Bet HaMikdash, ¿a qué te refieres? Ya Dios, mamila, déjala donde está. Waldorf también. Nada más poner Bet HaMikdash. ¿Qué te dice Dios? Pues no. Yo primero quiero que toques y conozcas el inicio de esta ciudad, para que al final yo te daré comer de las frutas y gozar de la maravilla del Bet HaMikdash. Pero primero quiero que pises y toques el lugar donde el primer constructor, David HaMelech, puso los cimientos en eso. En Hanukkah, nada más para que sepan, se va a abrir medio del camino donde subía el pueblo judío hace 2000 años al Bet HaMikdash. Y pisar esas mismas piedras originales después de 2000 años bajo tierra, dejen el punto arqueológico y la emoción arqueológica, déjenlo eso de lado. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere Dios? Quiere que yo toque semilla, origen, antes de culminar. Porque entre nos, si haces el Bet HaMikdash, ¿alguien va a ir a ver cuál era el camino? Cuando te hacen lo grande, ya lo antiguo ya pasó. No, dice Dios, tú vas a apreciar cada paso en esta ciudad y cada historia y cada ladrillo. Por lo tanto, David HaMelech comienza toda una batalla para conquistar la ciudad de Yebús. En este lugar se realiza la famosa batalla entre David y Goliat. Una batalla, ¿se acuerdan que estamos hablando de semillas y después lo que ocurre? La semilla de David y Goliat fue para nosotros un mensaje de por vida. Aunque seamos pocos y chicos, podemos ganar a grandes y potentes. Sin esa sin ese mensaje de David contra Goliat, que hasta hoy en día cualquier locutor de fútbol, cuando hay un equipo chafo contra los mejores, ¿qué te dice? David contra Goliat. Sí, es un concepto, pero ese concepto es de nosotros y de casa. Yo creo que me digan ustedes, si era posible conquistar de vuelta el Kotel en el año 67, si no tuviéramos el concepto David contra Goliat. ¿Saben qué decían los musulmanes en el mundo? Su frase asquerosa era, si vamos todos los musulmanes del mundo a escupir en Israel, se hunden los judíos. O sea, se ahogan. De tantos que somos y que tan pocos que son ellos, ¿para qué tirar piedras y flechas y armas? ¿Cómo salimos de esa guerra? Y a todas. Siempre sabiendo, David ganó a Goliat. Y si David ganó a Goliat y me construyó esta ciudad sagrada, yo como pequeño David ganaré a cualquier Goliat del mundo. Otra cosa importante que establece David HaMelech en esa colina es el libro del Teilim. ¿Dónde fue escrito el libro del Teilim? Claro, David HaMelech tiene muchas etapas donde él escribe y donde él ambula, pero las mayorías de los salmos fueron escritos en esa colina. En la colina donde vas hoy en día con tu librito de Teilim y ante el Kotel lo abres y lo lees. Además de leer Teilim en el Kotel, es leerlos en el lugar que se originaron. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama Roshem. Aprendamos un concepto para empezar a cerrar la idea. Roshem significa huella, sí, creo que es la palabra. ¿Qué es huella? Si yo me senté en esta silla y estudié 10 horas, o recé fuertemente y me fui, ¿dónde estoy yo? Ya en mi casa. Pero en ese metro cuadrado donde se realizó un fuerte rezo, quedó Roshem.
El Roshem que queda en un lugar tiene una fuerza para aquel que venga después y se siente en ese lugar. Él respirará el Roshem que se dejó por el anterior que estaba. ¿Entendimos o no? Ok, obviamente que cualquier persona como yo no dejaría un gran Roshem. Pero una persona como el rey David, que se sienta a escribir sus salmos en ese lugar, donde realiza Abraham Avinu, Isaac y Jacob sacrificios, donde Adam Arishon levanta su primera plegaria al Creador, y todo lo que ocurrió en esa colina, ¿qué dejó? Roshem. Tú vas, a lo mejor no ves nada, pero hay un aire muy puro de Roshem. ¿Qué me faltó decir entonces? Que hay también Roshem negativo. Un lugar que hubo un asesinato, hay Roshem de maldad. En un lugar donde pasó, sentó, vivió malvado, hay Roshem. Cuando fuimos a la marcha, cuando fuimos a Polonia para recorrer todos los campos, les dije a toda la gente que estaban conmigo, hay aquí Roshem del tzadik yehudí que le matan solo porque es un judío. Y en muchos lugares hasta no se olvida en esa situación decir la Shema. Y el Roshem del malvado que le empuja o le mata o los asesinan en series. Cuando tú llegas a ese lugar, decides con tu libre albedrío cuál Roshem respirar, cuál Roshem recoger. Hay personas que perdieron judías. ¿Hay judíos que perdieron ahí la fe? Sí. ¿Y hay judíos que reforzaron ahí la fe? Sí, pues los que viajan ahí igual regresan, unos así y unos así. Dependiendo de qué respirates. ¿Cuál de los dos Roshem quisiste adquirir? Viajar a Jerusalén, estar en ese lugar y en esa colina, no es cualquier cosa, es respirar un gran Roshem. Lo que vamos a ver, Bezrat Hashem, en este ciclo, es, además del Roshem que quedó allá, para que sepas qué debes de adquirir del lugar, todos los increíbles acontecimientos históricos como cultura general. Quiero dedicar este año, y ojalá muchos más, a la cultura, a convencer a la gente a ser sabios, a convencer a la gente a ser cultos. Para eso debes de estudiar, debes de leer, debes de escuchar. Cultura general. Como judío, tu inicio es tu base para saber quién eres y hacia dónde vas. Porque no podemos hablar del tercer Bet HaMikdash y qué nos espera en el futuro cercano sin antes analizar a fondo y ser cultos sabiendo todas las demás cosas. Les pido a todos, si quieren seguir esta idea, hasta la semana que entra, les voy a dar como tareas. Lean mucho sobre un solo detalle, sobre la conquista de Yebús, cómo fue. Conquistar Yebús, como vamos a ver la semana que entra, era una obra de arte. ¿Cómo se conquistó Yebús? 2, David Amelech no logra construir el Bet HaMikdash, no le dejan construir el Bet HaMikdash. Y él pasa la batuta a su hijo Shelomo que la construye. Toda esa parte, arqueológicamente, espiritualmente, hay que estudiarla a fondo para 1, ser culto, 2, entender el gran Roshem que hay en ese lugar. Bezrat Hashem, intentaré, a pesar de todo lo que lean, ojalá podré yo siempre agregarles más y más notas. También a mí me gusta leer, también me gusta investigar cosas. Y les voy a contar más un secreto pequeño y con eso termino. Se encontró la semana pasada una piedra en una excavación en Jerusalén, donde es la única vez que dice la palabra Yerushalayim con Yud. Aprendan ese punto y chequenlo en la Torah. En todo el Naví, cuando dice la ciudad de Jerusalén, sin Yud.
Yerushalayim. No hay Yud, Mem. Jerusalén. ¿Por qué no tiene la Yud? ¿Y qué significa para mí el hecho que acaban de encontrar Jerusalén con Yud? ¿Qué dijimos en Shana Rabbah? Ani Va'u Oshiana. Ani Va'u Oshiana. ¿Qué es Ani Va'u? Dios salva, o sea, a mí y a él sálvanos. ¿Quién es él? Hay muchas explicaciones, les voy a dar la que me enamoré de ella y se me hace increíble. Dice el Jajamim, hay en los versículos varias cosas sumamente importantes que le falta una letra. El trono celestial divino le falta la Aleph. Como dice el Pasuk, Kiyad al-Kes ya. Kes en vez de Kise. ¿Qué falta? Aleph. Kiyad al-Kes ya. El nombre de Dios, en vez de Yud ke Vav ke, nada más dice Yud ke. ¿Qué falta? Vav y Ei. Ashrei Yoshve Beteja, ¿conocen? Está en orden alfabético. Cuando llega a la Nun, desapareció la Nun. Dice la Gemara, porque habla de nosotros. Nafelá Lotosifkum Betulat Israel. Habla de la caída de nosotros. Nafelá. No hay Nun. Jerusalén, la falta la Yud. Vamos a ver. Ani, Va'u, son todas las letras que faltan a las cosas más importantes. La Aleph de Kiseh. La Nun de Ashrei Yoshve Beteja. La Yud de Jerusalén. Va'u, la Vav y la Hei y la Vav del nombre de Dios. Cuando dices Ani Va'u Oshiana, ¿qué le dices a Dios? Por favor, Dios, completa lo que falta. Se me hace demasiada coincidencia que después de gritar tanto Ani Va'u, se encontró el único artefacto con el nombre Jerusalén con Yud. Quizás con cuidado, no soy nadie para decirlo. Quizás Dios nos dice, pues ¿qué crees? Ahí va. Ahí te estoy completando las letras. Bezrat Hashem. A ver quién me manda la foto de Jerusalén con Yud que se encontró la semana pasada. Muchas gracias a todos.